Muy buenas tardes. En esta ocasión les traigo el video tutorial de la segunda parte del tema de sistema de regulación en seres vivos para el grado octavo, tercer periodo. Para continuar, veremos cómo es la regulación en organismos invertebrados. Sabemos que los organismos invertebrados constituyen o corresponden al grupo de animales inferiores, los cuales en su mayoría no han desarrollado órganos o sistemas eficientes para los distintos procesos. Para el sistema de regulación como tal, los invertebrados son organismos que no tienen glándulas endocrinas. Por lo tanto, para ejercer el proceso de regulación, lo van a hacer a través de órganos homólogos que pueden cumplir con esta función, como son las estructuras nerviosas, como los ganglios, los cordones nerviosos o los protocerebros o falsos cerebros. Estas estructuras tienen la capacidad de producir sustancias homólogas a las hormonas que pueden cumplir con las funciones de regulación, conocidas como neurohormonas. Entre las principales funciones de las neurohormonas en los invertebrados tenemos regular el comportamiento o el proceso de reproducción. También se encarga de mantener el control o el equilibrio durante el proceso de maduración en los órganos sexuales. Ejercen un papel importante durante el proceso de la muda en los insectos, asimismo como en la metamorfosis. En otros invertebrados juegan un papel importante durante la pigmentación o la coloración de los exoesqueletos o de la piel, durante diferentes etapas de desarrollo de los invertebrados, o también en casos concretos de camuflaje. Asimismo, las neurohormonas juegan un papel importante en procesos de regeneración en algunos invertebrados como los anélidos. En los insectos, las neurohormonas juegan un papel muy importante, ya que estos organismos tienen diferentes procesos en sus etapas de desarrollo, desde la fase inicial, desde que son huevos hasta convertirse en adultos mayores llamados ímagos. Existe una neurohormona producida por el protocerebro de los insectos, conocida como neotenina. Se le llama también la hormona juvenil. Esta hormona tiene como objeto mantener o conservar el insecto durante su fase larvaria. El insecto, como vimos anteriormente, tiene varias etapas de desarrollo en su vida. Hay un momento inicial durante su desarrollo embrionario donde tiene forma de huevos. Posteriormente, durante su eclosión va a adquirir forma de larva. Va a permanecer durante varios días bajo el crecimiento hasta convertirse en una ninfa. Durante esta etapa de larva, los niveles de neotenina van a ser altos para que el organismo o el insecto permanezca bajo esta forma. Durante esta etapa, los insectos cambian de piel. Este proceso se conoce como la muda. Se da porque la piel no crece a la par con el crecimiento de su cuerpo. Por lo tanto, es necesario que periódicamente ellos cambien de piel y poder acomodar el tamaño de su cuerpo a la nueva piel. Para llevar a cabo este proceso, los insectos producen en una glándula llamada protorásica la ecdisona. Esta hormona o esta neurohormona se va a encargar
de controlar todo el proceso de la muda durante las diferentes etapas de crecimiento como larvas. La muda, asimismo, va a participar en otro proceso muy importante de maduración de los insectos para pasar a su etapa adulta, como es la metamorfosis. Para llegar a esa etapa y convertirse en un ímago o un insecto adulto, la larva llega a un estado de pupa donde desarrolla o crea su capullo y el nivel de Ericksona va a aumentar en este momento. Por el contrario, la neotenina va a disminuir, ya que no va a permanecer en estado de larva. Va a durar unas 2 semanas aproximadamente en forma de pupa y posteriormente se va a romper la crisálida para dar origen al ímago o adulto, en este caso la mariposa. Como se dijo anteriormente, todo este proceso lo va a regular la misma neurohormona que regula la muda, la Ericksona. Los insectos también producen sustancias que tienen características semejantes a las neurohormonas, pero que reciben el nombre de feromonas. Estas se diferencian de las neurohormonas ya que son producidas por glándulas exocrinas. Las feromonas son sustancias que se van a expulsar fuera de su cuerpo. Generalmente tienen olores característicos. Van a cumplir funciones importantes como de comunicación o para marcar territorio. En algunos casos, algunos insectos tienen feromonas para la atracción de la pareja durante el proceso de reproducción. Liberan feromonas que van a ser reconocidas por el macho o la hembra, según cada especie, para iniciarse el proceso de cortejo y conllevar a la reproducción. En otros casos, las feromonas sirven para marcar territorios o zonas donde van a encontrar alimento. Es el caso de las abejas. Hay un tipo de abejas exploradoras que salen alrededor del panal a reconocer las áreas donde hay flores. Y ellas allí liberan las feromonas que son reconocidas por sus compañeras y simplemente van a marcar el camino hacia las flores para poder recolectar el polen y la miel. Igual pues sucede con las hormigas. En el caso de las hormigas y las abejas también hay una feromona que se conoce como la feromona de la muerte, que solamente la producen los cuerpos de las abejas y las hormigas cuando han muerto. Esta feromona es reconocida por las demás compañeras y simplemente son expulsados los cuerpos de los panales o de los nidos de hormigas para que no se conviertan en un factor de descomposición y de contaminación. El nombre de la feromona de la muerte es el ácido oleico, que solamente lo producen los cuerpos de estos insectos cuando mueren. En los anélidos, las neurohormonas juegan un papel muy importante durante los procesos de regeneración y crecimiento. Cuando se fragmenta o cuando se parte por alguna razón el cuerpo de un anélido, en este caso la lombriz de tierra, es posible que pueda recuperar o pueda regenerar la parte perdida. En algunos casos, cuando se fragmenta por un lugar en el cual los dos segmentos conserven órganos vitales como el corazón, ya que los anélidos poseen varios, es posible que den origen a 2 nuevos organismos. En este proceso,
como dije anteriormente, juega un papel bien importante las neurohormonas. Los moluscos tienen una neurohormona bien importante conocida como la gonadotropina o gonadotrópicas. Estas se producen cerca a los ojos en unas glándulas conocidas como ópticas y van a jugar un papel muy importante durante el proceso de maduración sexual, ya que estas hormonas estimulan las gónadas para producir neurohormonas sexuales e incentivar el crecimiento y el desarrollo sexual de los moluscos. En el caso de los crustáceos podemos reconocer una neurohormona bien importante como es la cromatoforotropina. Esta hormona se relaciona con todos los procesos de pigmentación o cambios de color o tonalidad, ya sea en los exoesqueletos o en la piel de algunos invertebrados. Regularmente, durante la muda, ellos al cambiar de piel también pueden cambiar de color, o inclusive en ciertos casos lo pueden hacer para camuflarse y evitar los depredadores. Es aquí cuando la cromatoforotropina actúa sobre estos pigmentos que ellos tienen en la piel para permitir los cambios de tonalidades. A continuación, veremos cómo es el sistema de regulación en los vertebrados. Como todos sabemos, los vertebrados son organismos mucho más evolucionados que los invertebrados y en ellos ya podemos encontrar un sistema endocrino completamente desarrollado, conformado por glándulas endocrinas. En los peces se puede reconocer la función importante de la melatonina en procesos como la reproducción, el crecimiento y la migración. Es sabido de que los peces, para depositar sus huevos, migran grandes distancias desde el mar a través de los ríos de agua dulce. Y este proceso se da gracias a la producción de melatonina, que en determinado momento les indica que es el momento de iniciar la migración. Además, la melatonina influye en el proceso del crecimiento y desarrollo de los peces. En las aves, el proceso de crecimiento, la muda de plumaje, se da gracias a la tiroxina, una hormona producida en la tiroides. Las aves, cuando son polluelos, tienen un tipo de plumaje especial que los protege del frío. En la medida que crecen, ese plumaje se cae y se nuevan las plumas reales. Todo esto se da gracias a la tiroxina. También poseen otra glándula que es la paratiroides, la cual va a producir paratormona y esta hormona se va a encargar de regular los niveles de calcio en la sangre y en los huesos de las aves. Las aves, por ser organismos que habitan o tienen la posibilidad de volar, requieren huesos livianos que les permita sostenerse y balancearse en el aire. Para ello es necesario que los niveles de calcio sean bajos. Por eso, a través de la paratormona se mantienen dichos niveles. El color de las plumas en las aves está regulado por la melanina. Hay diferentes tipos de coloraciones según la especie de ave. Y para cada caso la melanina juega un papel importante en la determinación de dichos colores.
El proceso de reproducción en las aves, al igual que en los peces, también está regulado por la melatonina, que en este caso es segregada por la epífisis. En los mamíferos, el sistema endocrino es una estructura muy evolucionada. En términos generales, este grupo se caracteriza por tener glándulas mamarias, las cuales van a producir leche materna que les permite alimentar a sus crías durante sus primeros meses de vida. El hombre pertenece al grupo de los mamíferos por tener glándulas mamarias. Para estudiar las distintas glándulas y todo el sistema endocrino, los mamíferos vamos a tener como referencia el hombre. En ellos, las hormonas juegan un papel importante durante muchos procesos, entre ellos el crecimiento, la excreción, el desarrollo sexual, entre otros que veremos a continuación. En el hombre vamos a encontrar un sistema endocrino completamente desarrollado, formado por distintas glándulas. La característica fundamental en este sistema es que no hay una continuidad anatómica entre las glándulas. Esto quiere decir que estas no están conectadas directamente por tejidos, sino que se comunican entre sí a través de las hormonas. Entre las principales glándulas que constituyen el sistema endocrino en el hombre, vamos a encontrar el hipotálamo y la hipófisis en la región del encéfalo, la tiroides y la paratiroides en la región del cuello, el timo en la parte anterior de nuestro cuerpo, las glándulas suprarrenales que se encuentran sobre los riñones, el páncreas, el estómago y los intestinos en la cavidad abdominal. Y en la parte inferior, en el caso de las mujeres, encontramos los ovarios y en el caso de los hombres, los testículos. En esta imagen podemos ver las distintas hormonas producidas por cada una de las glándulas que hacen parte del sistema endocrino. A continuación vamos a ver la función de cada una de ellas. En esta primera tabla encontramos las distintas hormonas que hacen parte del sistema endocrino en las glándulas del hipotálamo y la hipófisis, considerando que estas son las estructuras que se encargan de regular todo el sistema endocrino. Inicialmente tenemos el hipotálamo que produce algunas hormonas, pero también produce algunos neurotransmisores. Entre las hormonas tenemos las siguientes. La somatocrinina, que actúa sobre la hipófisis para estimular la producción de la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. En segundo lugar, tenemos la corticotropina, que al igual que la somatocrinina va a actuar sobre la hipófisis para estimular la producción de la hormona adrenocorticotrópica, la cual va a actuar sobre las glándulas suprarrenales. En tercer lugar tenemos la somatostatina, también actúa sobre la hipófisis con un efecto inhibidor para la producción de la somatotropina, de la insulina y el glucagón, para regular los procesos
de crecimiento y los niveles de azúcar en la sangre. Tenemos la hormona antidiurética, que el hipotálamo la segrega directamente a través de el flujo sanguíneo sobre los riñones para regular los niveles de agua en nuestro cuerpo. Y por último, dentro de las hormonas tenemos las gonadotrofinas, las cuales van a actuar sobre las glándulas sexuales o gónadas, los ovarios y los testículos, para inhibir la producción de hormonas como la luteinizante y la foliculoestimulante. Estas hormonas están relacionadas con la producción de las células sexuales. Se van a encargar de regular el proceso de la menstruación o participan también en el proceso de producción de células sexuales durante la etapa de la menopausia en la mujer o en la andropausia en el hombre. Por otra parte, el hipotálamo produce algunos neurotransmisores que viajan a través de los nervios, pero que cumplen también algunos procesos de regulación. Entre ellos tenemos la dopamina, las endorfinas y la serotonina, conocidos como neurohormonas o neurotransmisores de la felicidad, ya que estas sustancias se encargan de tener un efecto de relajación sobre todo el organismo. Se producen especialmente durante las relaciones sexuales, en el clímax de la relación sexual. Tenemos por otro lado la glándula maestra, porque se encarga de regular las demás glándulas. Tiene un efecto trófico o de regulación sobre las distintas glándulas de nuestro cuerpo. Por eso se considera como una de las glándulas más importantes. Es el caso de la hipófisis. La hipófisis, bajo la acción de la somatocrinina producida por el hipotálamo, va a producir somatotropina o la hormona del crecimiento. Esta hormona va a viajar a través del torrente sanguíneo hacia la tiroides y va a estimular esta glándula para que produzca las hormonas del crecimiento, la T3 y la T4, tiroxina y triiodotiroxina respectivamente, las cuales tienen un efecto potencializador entre sí para hacer mucho más eficiente todo el proceso de crecimiento. En segundo lugar tenemos la prolactina, la cual estimula las glándulas mamarias durante el nacimiento de los individuos para que la madre produzca leche y lo pueda alimentar durante sus primeros meses de vida. Tenemos además la hormona adrenocorticotrópica, producida por la hipófisis, la cual va a tener un efecto sobre las glándulas suprarrenales, para inhibir en estas la producción de cortisol. Esto sucede cuando los niveles de azúcar son muy altos y es necesario disminuirlos. Por eso, el efecto inhibidor de esta hormona sobre las suprarrenales. También tenemos
la melanotropina, que es una hormona producida en algunas células o melanocitos de la piel, para que éstas produzcan la melanina. La melanina es una proteína que se encarga de dar la coloración oscura a la piel, a los ojos y al cabello. Esta proteína nos protege de los rayos ultravioleta y evita el desarrollo del cáncer de piel. Por otro lado tenemos la tirotropina, que es una hormona producida por la hipófisis con un efecto inhibidor sobre la tiroides, la cual hace que esta glándula deje de producir tiroxina y triiodotiroxina. Esto sucede cuando el organismo ya ha alcanzado un nivel de crecimiento óptimo en sus músculos y en su masa corporal. Tenemos la hormona folículo-estimulante, que va a actuar sobre las gónadas, ovarios y testículos para estimular la producción de óvulos y espermatozoides. Esta hormona es bien importante durante la pubertad, ya que estimula a los ovarios y a los testículos en la iniciación, en la primera ovulación o la primera menstruación, en el caso de las mujeres, y la primera eyaculación en el caso de los hombres. A partir de este momento se va a producir progresivamente esta hormona para conservar durante un largo periodo de tiempo este proceso. Paralelo a la producción de folículo estimulante, también se da la producción de la hormona luteinizante, que al igual que la anterior, va a actuar sobre las gónadas o glándulas sexuales, simplemente para potencializar ese proceso de producción de óvulos y espermatozoides. Por último, tenemos que la hipófisis produce oxitocina en el momento del nacimiento o de dar a luz en las madres, provocando las contracciones musculares en el útero, que le van a ayudar a expulsar el bebé. La oxitocina también va a tener un efecto sinérgico o potencializador paralelo a la prolactina, ayudando a que las glándulas mamarias se estimulen e incrementen la producción de leche materna. Tenemos esta segunda tabla sobre el sistema endocrino, en la cual vamos a encontrar las distintas hormonas para cada una de las glándulas que tienen un efecto directo sobre algunos órganos de nuestro cuerpo. En primer lugar tenemos la tiroides. La tiroides, bajo el efecto de la hormona del crecimiento producida por la hipófisis, va a iniciar la producción de tiroxina y triiodotiroxina, las cuales van a estimular el crecimiento de los músculos. Estas dos hormonas se potencializan entre sí, haciendo que el proceso de crecimiento sea mucho más eficiente. La tiroides también produce calcitonina. La calcitonina inhibe la absorción de calcio en los huesos. Es bien importante para regular los niveles de calcio en estos órganos, ya que si hay un exceso puede provocar malformaciones
en estas estructuras. Antagónicamente, la paratiroides va a producir paratormona. Esta va a tener un efecto contrario a la calcitonina, ya que va a estimular la absorción de calcio en los huesos. Estos procesos de inhibición o de absorción de calcio dependen del estado y del momento en el desarrollo del individuo. Durante la etapa de crecimiento para fortalecer los huesos, el nivel de paratormona va a ser mayor para que haya una buena absorción de calcio. Cuando esto se ha logrado, entonces viene un proceso de regulación a través de la calcitonina. Es bien importante recalcar la importancia de consumir alimentos ricos en calcio para mantener estos procesos. Pero también vale la pena aclarar que se debe regular el consumo de calcio, ya que puede pasar los niveles de tolerancia en la sangre y pueden provocar malformación en los huesos. En tercer lugar tenemos las glándulas suprarrenales, las cuales van a producir diferentes hormonas como el cortisol. El cortisol tiene un efecto potencializador o sinérgico al glucagón, ya que se va a encargar de aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Por otra parte tenemos la aldosterona. La aldosterona, producida por las glándulas suprarrenales, van a actuar sobre los riñones para mantener los niveles de agua adecuados en nuestro cuerpo y de esta manera regular la presión arterial. Cuando los niveles de agua en nuestro cuerpo son bajos, la sangre se puede hacer mucho más espesa, por lo tanto su flujo va a ser mucho más difícil, aumentando la presión arterial. De esta manera, la aldosterona, si mantiene los niveles de agua adecuados, la consistencia de la sangre va a ser normal y va a poder fluir de una manera sencilla y adecuada para que la presión arterial no vaya a aumentar ni vaya a disminuir. Las suprarrenales también se caracterizan por producir las hormonas que nos activan para los momentos de peligro o de defensa. La adrenalina se va a encargar de aumentar el ritmo cardíaco y el ritmo pulmonar, aumentando la capacidad física para responder ante un peligro. La noradrenalina tiene un efecto antagónico. Después de que pasa el peligro, va a disminuir el ritmo cardíaco y el ritmo pulmonar para llevar al cuerpo a un estado de relajación después de el peligro. Por último, tenemos que las glándulas suprarrenales también producen andrógenos. Estas hormonas van a actuar sobre los testículos y sobre los ovarios para estimular la producción de las hormonas sexuales que van a contribuir con el desarrollo sexual secundario, femenino y masculino. Por otro lugar, tenemos la gastrina producida por el estómago. Esta hormona va a provocar en este órgano la producción o la liberación de los jugos gástricos durante los procesos de digestión. Es importante saber que el proceso de digestión responde a un reloj biológico, el cual se activa durante los horarios precisos habituados en cada organismo.
Si la persona cambia de horarios, es posible que estos jugos gástricos vayan a actuar sobre las paredes del estómago, provocando la gastritis. Por otra parte, tenemos el intestino, que produce la GLP-1. Constituye otra hormona sinérgica a la par con el cortisol y con el glucagón. El GLP-1, al igual que estas hormonas, se encarga de aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Debemos de saber que el riesgo de una lesión por bajos niveles de glucosa en la sangre es muy alto. Por eso nuestro organismo ha desarrollado 3 órganos y 3 hormonas que se encargan de regular los niveles de azúcar en la sangre. Por su parte, el páncreas va a producir insulina, la cual tiene el efecto antagónico al glucagón, al cortisol y al GLP-1, provocando la disminución de glucosa en la sangre. Para aquellas personas que tienen problemas de azúcar en la sangre, se debe quizás a la falta de insulina, la cual no está contribuyendo con el proceso de regulación, provocando la hiperglicemia, que puede llevar inclusive a la muerte al individuo. A su vez, el páncreas produce glucagón, que, como hemos dicho anteriormente, es una hormona que se encarga de elevar los niveles de glucosa en la sangre cuando hay fenómenos de hipoglicemia, o sea, cuando se nos baja el azúcar. También el páncreas produce la somatostatina. Se encarga de regular la producción de insulina y glucagón cuando hay un desorden en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Quiere decir que este órgano tiene un mecanismo de autorregulación, por si en alguna ocasión la producción de estas 2 hormonas, de insulina y glucagón, no corresponde. Tenemos los ovarios como una glándula sexual, va a producir hormonas sexuales. Los ovarios producen estrógenos y progesterona. Los estrógenos van a actuar sobre todo el aparato reproductor, estimulando la ovulación y el desarrollo sexual secundario, femenino. Esta hormona ayuda o permite los cambios corporales en la mujer durante su pubertad o adolescencia, haciendo que las caderas se ensanchen, las glándulas mamarias o los senos se pronuncien, pero sobre todo en el proceso de ovulación y de crecimiento de los órganos internos como la vagina y el útero, además de otros cambios secundarios como la voz y el deseo sexual. La progesterona, por su parte, juega un papel importante durante el embarazo. Solamente se produce en mujeres embarazadas, por eso se conoce como la hormona del embarazo. Esta hormona tiene como función inhibir el ciclo menstrual y el proceso de ovulación, ya que una mujer en embarazo no requiere continuar ovulando y no es conveniente que continúe menstruando, ya que puede provocar
En este caso, la progesterona además ayuda en la preparación del útero y de las glándulas mamarias para alojar el embrión. Por último, los testículos van a producir testosterona. Al igual que los estrógenos, la testosterona juega un papel importante en el desarrollo sexual masculino. Actúa sobre los testículos estimulando la espermatogénesis o la producción de espermatozoides. Además, que participa en el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas, como la salida del vello púbico, el ensanchamiento de los hombros, el cambio de voz, entre otros. Bien, de esta manera hemos concluido la socialización del tema correspondiente al funcionamiento del sistema endocrino en el hombre. Se ha tratado de hacer énfasis en las principales glándulas y en las principales hormonas. Es posible que hayan otras hormonas que no hayamos mencionado durante esta socialización y que puedan ser consideradas. Vale la pena agregar que un mal funcionamiento en cualquiera de estas glándulas va a tener consecuencias en la salud del hombre, provocando diferentes enfermedades, ya sea por el exceso o por el déficit de las hormonas. Existen cierto número de enfermedades, cierto grado y cierto número de enfermedades por el déficit o por la falta de hormonas. Entre ellas podemos mencionar algunas, como pueden ver acá, la diabetes, provocada por la falta de insulina, lo que va a tener como consecuencia el incremento en los niveles de azúcar en la sangre. El bocio tiene que ver con el aumento de la tiroides o la acumulación de yodo en estas glándulas. Hipertiroidismo o hipotiroidismo tiene que ver con el exceso o con la insuficiencia de las hormonas del crecimiento, provocando asimismo el crecimiento indiscriminado, conocido como gigantismo, o el enanismo en el caso del hipotiroidismo. También tenemos algunas otras enfermedades provocadas por el déficit en la producción de ciertas hormonas. Bien, vale la pena hacer una revisión bibliográfica sobre esta temática, sobre enfermedades y particularidades de cada una de estas enfermedades. De esta manera, damos por concluido la socialización de esta temática sobre el sistema endocrino, el sistema de regulación en los seres vivos. Valga la pena agregar, en la actualidad, en el campo de la biotecnología, se han aplicado técnicas en la manipulación de hormonas para obtener resultados más efectivos en distintos procedimientos industriales o también en el caso de en los diferentes campos agrícolas. En algunos casos, estos procesos pues se consideran dañinos y a veces son estimulados simplemente por el capitalismo o la producción. El
La aplicación de hormonas para la cría de aves es muy común, pero también es muy cuestionada. La aplicación de hormonas para la maduración de los productos agrícolas, también muy cuestionada en muchos casos. Ya queda a criterio de cada persona considerar pues si la manipulación de hormonas es conveniente o no. Podemos decir en términos generales que cuando se utilizan para corregir o para subsanar algún tipo de enfermedades, la biotecnología sea bienvenida. Bien, de esta manera entonces concluimos. Es todo en esta ocasión y nos vemos en una próxima.